Engañé a mi marido y esperaba que me gritara. Pero no lo hizo. En lugar de eso, llevó a cabo la venganza más fría imaginable. No solo se marchó, desapareció por completo, como si hubiera borrado su propia existencia. Consiguió que nuestros amigos se volvieran en mi contra y me convirtió en la villana de toda Internet. ¿Crees que sabes lo que pasó? Lo que él descubrió en mi portátil fue mucho más cruel de lo que puedas imaginar. Han pasado 7 meses. 213 días desde que volví a casa y la encontré vacía, con mi vida del revés. Sin una nota, sin una discusión, sin un adiós dramático. Simplemente se esfumó, como el humo entre los dedos, llevándose consigo hasta el último rastro de su presencia. Y lo peor es que todos, mi familia, la suya, los amigos, incluso desconocidos en las redes, parecen pensar que me lo merezco. Soy Maya, y siento que me estoy volviendo loca intentando encontrar a un hombre que claramente no quiere ser encontrado. Todo empezó con algo pequeño. Había dejado el portátil abierto en la encimera de la cocina mientras iba a abrir la puerta. Un repartidor. Nada importante. Cuando volví, Ethan estaba allí, mirando la pantalla. Su expresión era inexpresiva, y eso debería haber sido mi primera advertencia. La cara de Ethan nunca era neutra. Era la persona más expresiva que había conocido, cada emoción se le notaba enseguida. ¿Qué pasa? Le pregunté, dejando el paquete sobre la mesa. No dijo nada. Cerró el portátil en silencio y subió las escaleras. Oí cómo se abrían los cajones, cómo se deslizaba la puerta del armario. Cuando llegué al dormitorio, tenía una maleta sobre la cama y estaba doblando la ropa con una calma inquietante. Ethan, ¿qué haces? Pregunté. Siguió sin contestar. Se movía con determinación, cogiendo solo lo imprescindible, ropa de trabajo, artículos de aseo, el reloj de su abuelo, nada de lo que habíamos comprado juntos, nada que guardara recuerdos de nosotros. Por favor, dime algo, mi voz temblaba. ¿Qué has visto? Se detuvo un instante y me miró con unos ojos que no reconocí. Vacíos. Distantes. Como si fuera una desconocida que acababa de cruzarse por casualidad. Todo, dijo en voz baja. Y siguió haciendo la maleta. Se me encogió el estómago al comprender lo que quería decir. Los mensajes. Meses de mensajes entre Ryan, mi compañero de trabajo. Conversaciones personales, demasiado cercanas. Habíamos coqueteado, hablado más de la cuenta, y él lo había visto todo, abierto en mi correo electrónico. Ethan, ¿puedo explicarlo? No. Una sola palabra. Tranquila. Firme. Definitiva. Sin gritos. Sin discusiones. Sin una escena. He terminado, añadió. No puedes marcharte así, sollocé. Mírame. Y eso fue exactamente lo que hizo. Le vi cerrar la maleta, coger las llaves, pasar a mi lado como si yo no existiera. Le seguí escaleras abajo, llorando, suplicando, prometiendo lo que fuera. No contestó. Solo cargó el coche y se marchó. Era 21 de julio. Era martes. Pensé que volvería en cuanto se le pasara el enfado. Los hombres siempre volvían, ¿no? Gritaban, se marchaban dando un portazo, necesitaban espacio. Luego llegaba lo inevitable, las lágrimas, los reproches, las promesas, quizás una terapia de pareja, unas condiciones para seguir juntos. Así solían ir las cosas. Pero Ethan no siguió ningún guión. Le llamé cientos de veces aquella primera semana. Todas las llamadas iban directas al buzón de voz. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Le envié textos llenos de disculpas, explicaciones, súplicas desesperadas. Todos aparecían como entregados, pero nunca leídos. Incluso fui hasta su trabajo. Me dijeron que había pedido una excedencia. Fui a casa de su hermano, nadie abrió. A la de sus padres, nada. Su madre me miró a través de la cortina, y en cuanto me reconoció, la cerró de golpe. A la segunda semana, empezó a entrarme el pánico. Aquello no era normal. La gente no desaparece así por una infidelidad. Se discute, se sufre, se intenta recomponer.
pero no se borra de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Probé de todo. Publicaciones en Facebook, bloqueada. Instagram, X, antes Twitter, LinkedIn, bloqueada en todas partes. Creé cuentas falsas, pero era inútil, de algún modo, él siempre me detectaba, como si tuviera un sexto sentido para reconocerme online. Le escribí al correo del trabajo. Devuelto. Cuenta desactivada. Nuestros amigos en común tampoco ayudaban. Todos habían tomado partido, y no era el mío. ¿Has sabido algo de Ethan? Pregunté a Marina, la amiga en la que más confiaba. Sí, respondió simplemente. ¿Está bien? ¿Dónde está? Está bien, dijo. Y no quiere que sepas dónde. Marina, por favor. Cometí un error, pero esto es una locura. No puede desaparecer así. Por lo visto, sí puede, contestó. Y añadió, sin titubear. Y, sinceramente, Maya, después de lo que hiciste, no le culpo. ¿Qué hice? Tuviste una aventura. La gente se equivoca, pasa constantemente, ¿no es? Tuviste una aventura con el marido de la prima de Ethan, me interrumpió, en plena celebración de su boda. Mientras él pronunciaba el discurso como testigo. Oírlo dicho en voz alta fue infinitamente peor que todas las justificaciones que había inventado en mi cabeza. Ryan y yo llevábamos meses tonteando. La boda fue simplemente el lugar donde aquello acabó ocurriendo. Y sí, era el marido de Olivia, la prima de Ethan, pero su matrimonio ya iba mal. Todo el mundo lo veía venir. No fue, empecé a decir. No fue nada, ¿verdad? Me cortó Marina con una frialdad que me heló la sangre. Porque Olivia lo descubrió cuando vio los mensajes en tu portátil también. Los mismos en los que contabas con todo detalle lo que pasó durante el baile. Por cierto, está tramitando el divorcio. 3 meses de matrimonio, borrados de un plumazo. Así que sí, Maya, dijo Marina antes de colgar, Ethan desapareció. ¿De verdad puedes culparle? Me quedé mirando el móvil, intentando asimilar lo que acababa de oír. ¿Olivia había visto también los mensajes? ¿Cómo era posible? Entonces lo recordé. Aquella mañana había estado en su casa usando su ordenador para imprimir unas direcciones. Debí olvidarme de cerrar mi sesión de correo. Ethan debió de enseñarle algo en el portátil cuando ella se topó con todo. Y ahí me golpeó de lleno. No era solo una infidelidad. Era una traición dentro de la familia, en plena celebración, escrita con todo lujo de detalles. La humillación que Ethan debió de sentir. La traición no estaba solo en lo que hice, sino en con quién y cuándo lo hice. Intenté contactar primero con Olivia, con la esperanza de que, si lograba enmendar algo del daño, quizás Ethan aceptaría hablar conmigo. Pero ella también me bloqueó. Toda su familia me dio la espalda. Ryan, por supuesto, tenía sus propios problemas y no quería saber nada de mí. Solo fue una tontería, me escribió antes de bloquearme. No pienso destrozar mi vida por esto. Al llegar el segundo mes, empecé a venirme abajo. Ethan había sido meticuloso en su desaparición. Nuestras cuentas conjuntas estaban cerradas con exactitud, se llevó justo la mitad, ni un euro más, ni uno menos. La casa era un regalo de mis padres, así que legalmente no tenía derecho sobre ella. Pero había desaparecido de mi vida por completo. Su ropa, sus libros, su consola, incluso los pósteres de películas que yo siempre le pedía quitar. Se lo llevó todo, dejando los marcos vacíos y las paredes desnudas. Contraté a un detective privado. Me sentía casi una acosadora, pero la desesperación podía más. El investigador cobró su tarifa, indagó durante semanas y volvió con las manos vacías. Tu marido no quiere ser encontrado, me dijo. Ha cambiado de número, se ha mudado, paga todo en efectivo. Lo único que pude confirmar fue que había solicitado el divorcio en Valencia. Rápido, limpio, sin culpables. Los papeles llegarían en breve. Aparecieron un miércoles cualquiera, entregados por mensajero. Unos simples papeles de divorcio, sin acusaciones, sin exigencias, solo una solicitud para poner fin a nuestros 5 años de matrimonio de la forma más rápida y limpia posible.
Su firma ya estaba allí. Había abierto un apartado de correos para cualquier gestión legal. No había manera de localizarle. Me negué a firmar durante semanas, convencida de que era lo único que me quedaba como forma de presión. Si quería el divorcio, tendría que mirarme a la cara. Pero mi abogada fue tajante. No funciona así, me dijo. Puede divorciarse igual, aunque no firmes. Solo tardará un poco más. Y sinceramente, si te opones, solo vas a quedar peor. Firma los papeles, Maya. Déjale marchar. No podía. No sin verle una última vez. No sin hacerle entender que sí, que había cometido un error terrible. 5 años juntos. Una vida compartida, planes, recuerdos. No se puede tirar todo eso por la borda sin, al menos, una conversación. Así que empecé a aparecer en los lugares que él adoraba. Su cafetería favorita en Valencia, donde tuvimos nuestra primera cita. La librería donde pasaba los sábados por la tarde. Los senderos de montaña donde iba a desconectar. Nada. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Al llegar al tercer mes, ya estaba desesperada. Empecé a publicar mensajes en redes sociales sobre nuestra situación. Nada explícito, no soy tan ingenua, solo reflexiones sobre los errores, el perdón, las segundas oportunidades. Esperaba que, con algo de compasión, alguien pudiera decirme dónde estaba. Pero salió justo al revés. Alguien, nunca supe quién, comentó la historia real, la infidelidad, la boda de su prima, los mensajes. En cuestión de horas, mi nombre se hizo viral. Mujer engaña al novio en una boda y se sorprende cuando su marido desaparece. Era el centro de un espectáculo público. Los comentarios eran demoledores. Quien juega con fuego, se quema. Esto sí que es justicia poética. Él lo vio claro, dijo, hasta aquí, y se marchó. ¿De verdad pensaba que se quedaría? ¿Ilusa? Desconocidos de todo el mundo empezaron a opinar sobre mi matrimonio, mi carácter, incluso sobre mi aspecto. Rastrearon mis redes, mi Instagram, mi perfil de LinkedIn, todo. Los mensajes iban desde insultos directos hasta largos discursos moralistas sobre lo que, según ellos, yo, merecía. Cerré mis cuentas, pero las capturas de pantalla permanecen para siempre. Mi empresa vio algunas publicaciones, y Recursos Humanos me llamó a una reunión para recordarme la importancia de mantener una imagen profesional y representar los valores de la compañía. No me despidieron, pero me dejaron claro que estaba en el punto de mira. Ryan ya había sido despedido, al parecer, había cargado nuestras escapadas a la tarjeta corporativa. Lo peor era la soledad. Amigos que antes me habían apoyado en otros errores, esta vez marcaron distancia. Incluso mi hermana, que siempre me había defendido, solo negó con la cabeza cuando intenté explicarme. Le humillaste, dijo. No solo por engañarle, sino por hacerlo con el marido de su prima. En su boda. Mientras Ethan hablaba sobre el amor y el compromiso. ¿Te das cuenta de cómo debió sentirse? Preguntó. Encontrar mensajes tuyos contando lo que hacías mientras él pronunciaba ese discurso. Cometí un error, susurré. Tomaste una decisión, me corrigió. Cruel y egoísta. Y ahora estás afrontando las consecuencias. Ethan no te debe nada. Ni una explicación, ni un cierre. Al llegar el cuarto mes, empecé a ir a terapia. No porque quisiera, sino porque sentía que estaba perdiendo la cabeza. No dormía, no comía, no pensaba en otra cosa que en encontrar a Ethan. La doctora López fue la primera persona que no me juzgó desde el primer momento. Háblame de esa relación, me dijo. No de los detalles, sino del porqué. ¿Qué buscabas? Nunca me lo había planteado del todo. Supongo que, emoción, respondí. Ethan era estable, predecible. Ryan representaba lo contrario. ¿En qué sentido lo contrario? Era alguien comprometido, inaccesible. Y esa sensación de prohibido resultaba excitante. ¿Y el hecho de que estuviera casado con la prima de Ethan? No lo planeé, admití. Sucedió en la boda. Ryan y yo llevábamos meses coqueteando, y aquel día, fue una oportunidad más.
La doctora tomó algunas notas. ¿Cómo crees que se sintió Ethan cuando lo descubrió? Traicionado. Dolido. Furioso. Son emociones lógicas, asintió. ¿Qué más? Guardé silencio, pensando de verdad por primera vez. Humillado, susurré al fin. Sentía que toda nuestra relación había sido una broma cruel. Como si él hubiera sido un ingenuo por confiar en mí. ¿Y que necesita más alguien en su situación? Espacio, admití en voz baja. Distancia. Tiempo para asimilarlo sin que la persona que le hizo daño empeore las cosas. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto en encontrarle? Preguntó la doctora López. Porque necesito que sepa que lo siento. Que no fue por él. Que le quiero. ¿De verdad le quieres? Replicó. ¿O querías la estabilidad que representaba? Aquella pregunta se quedó flotando en el aire, clavándose como una aguja. ¿Amaba a Ethan, o amaba la vida que habíamos construido? El sueldo estable, la casa cómoda, la seguridad de saber que siempre habría alguien a mi lado. Cuando pensé en lo que realmente echaba de menos, no eran las grandes cosas, sino los pequeños gestos. Los domingos perezosos en la cama, su forma de cocinar, cómo manejaba los líos familiares con paciencia. Cosas seguras. Conocidas. No lo sé, admití al fin. Entonces quizá su desaparición sea un regalo, dijo ella. Para los dos. El quinto mes trajo una sorpresa. Mi prima coincidió con la hermana de Ethan en un concierto en Valencia. Le contó que él estaba bien. Tenía un nuevo trabajo. Y estaba saliendo con alguien. Ese último detalle me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Saliendo con alguien? ¿Tan pronto? Ni siquiera estábamos oficialmente divorciados. ¿Cómo podía pasar página tan rápido? Apenas habían pasado 5 meses. Yo había arruinado mi vida por él, perdí amistades, me convertí en el blanco de burlas en Internet, y él, mientras tanto, rehacía la suya. Redoblé mis esfuerzos. Contraté a otro investigador privado, uno menos escrupuloso. Encontró a Ethan en Barcelona, trabajando para una empresa tecnológica, viviendo en un piso pequeño, sin redes sociales ni número de teléfono público. Vivo, con trabajo, y aparentemente, saliendo adelante. Reservé un billete de avión en cuanto lo supe. Fui hasta la empresa y esperé en el aparcamiento, con el corazón desbocado. Cuando salió, riendo con algunos compañeros, me quedé paralizada. Se le veía bien. Saludable. Incluso feliz. Llevaba el pelo un poco más largo, una barba que le daba otro aire. Pero no cabía duda, era él. Me vio antes de que pudiera moverme. La sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por aquella misma expresión vacía que recordaba de hacía 7 meses. Dijo algo a sus compañeros, que miraron en mi dirección y se alejaron rápidamente. Luego caminó hacia su coche, uno nuevo, que no reconocí, sin ni siquiera mirarme. Ethan, espera. Grité. Se detuvo, pero no se giró. ¿Cómo me has encontrado? ¿Importa? Tenemos que hablar. No. No tenemos nada que hablar, respondió con calma. 5 años, Ethan. ¿No crees que merezco al menos? Por fin se volvió hacia mí, y la mirada que me dirigió me dejó helada. No había rabia. Ni dolor. Solo, vacío. Como si fuera un asunto resuelto, no una persona a la que alguna vez amó. ¿Merecer? Repitió. Mereces exactamente lo que me diste, Maya. Nada. Sin explicaciones, sin cierre, sin un adiós dramático. Solo ausencia. Eso no es justo, susurré. ¿Justo? Sus labios se curvaron en una mueca que casi parecía una sonrisa. ¿Fue justo cuando te fuiste con Ryan mientras yo hablaba ante todo sobre el amor y la confianza? ¿Fue justo leer tus mensajes diciendo lo aburrido que era yo comparado con él? ¿Fue justo enterarme por mi prima de que mi mujer había destrozado su matrimonio después de 3 meses? Nunca quise. No me importa lo que quisieras, me interrumpió. Me importa lo que hiciste. Y lo que hiciste me dejó claro lo que yo significaba para ti.
Significabas mucho, dije, con la voz quebrada. Aún significas. Basta, levantó una mano, cortándome en seco. Esto es lo que querías, ¿no? Emoción, drama, algo intenso. Pues no te lo voy a dar. No voy a gritar, ni a llorar. Simplemente estoy viviendo mi vida, sin ti en ella. ¿Y el perdón? ¿Las segundas oportunidades? Pregunté. El perdón no tiene que ver contigo, respondió con firmeza. Algún día perdonaré, por mi propia paz. Pero eso no significa que vuelvas a formar parte de mi vida. Las segundas oportunidades son para los errores, no para las decisiones. Y tú tomaste decisiones, conscientes, una y otra vez. Entonces apareció una mujer, elegante, con una expresión de preocupación tranquila. Le tocó el brazo con dulzura y me miró con curiosidad. ¿Va todo bien? Preguntó. Sí, todo bien, dijo Ethan, suavizando la voz al mirarla. Maya ya se iba. ¿Maya? No mi exmujer, ni de alguien a quien quise. Solo mi nombre. Como si fuera cualquiera. Como si no fuera nadie. ¿Por eso no quieres hablar conmigo? Le solté, sin poder contenerme. ¿Por ella? No, respondió simplemente. No quiero hablar contigo porque no tengo nada que decir. Vete a casa, Maya. Firma los papeles del divorcio. Sigue con tu vida. Y lo hizo. Se subió al coche con aquella mujer y se marchó sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé allí, en medio del aparcamiento, en una ciudad que no era la mía, comprendiendo por fin que todo había terminado. No porque hubiera encontrado a otra persona, sino porque había encontrado la paz sin mí. Esa misma noche volví a casa en avión. A la mañana siguiente firmé los papeles del divorcio. El trámite fue rápido, sin oposición. Al llegar el 7º mes, ya era oficialmente divorciada. Oficialmente sola. Oficialmente la villana de una historia que se había hecho viral, y que casi todos habían olvidado, menos yo. Ethan nunca volvió a aparecer en redes. Nunca me desbloqueó. Nunca me dio la conversación que había imaginado. Ni una oportunidad de explicar, de disculparme, de prometer. Simplemente se borró de mi vida con la misma eficacia con la que antes había planeado nuestro futuro. Mi terapeuta dice que no solo estoy de luto por la relación, sino por la historia que me inventé sobre cómo acabaría, le conté a la doctora López. Pensaba que habría drama, pasión, una oportunidad de redención. En cambio, solo hubo silencio. El silencio. Porque lo contrario del amor no es el odio. Es la indiferencia. Y la indiferencia de Ethan me está volviendo loca, admití. ¿Por qué te afecta tanto su reacción? Preguntó ella. Porque siento que nunca significó nada. Que 5 años no valieron para nada. O quizás significaron tanto, que la única forma que tuvo de curarse fue fingir que yo nunca existí. A veces las heridas más profundas necesitan la mayor distancia. A Ryan le veo de vez en cuando por la ciudad. No hablamos. He oído que intenta recomponer su matrimonio. Olivia sigue sin querer saber nada de mí, y lo entiendo. Los amigos que perdí no han vuelto. Internet ya ha pasado página y ahora se entretiene con otros escándalos. Pero yo sigo aquí, en una casa llena de marcos vacíos. Buscando a las 3 de la mañana en Google cómo encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. Sigo mirando el móvil, esperando mensajes que no llegarán. Sigo creyendo, por momentos, que Ethan acabará cediendo, que necesitará un cierre tanto como yo. Pero no lo hará. Ahora lo sé. Ethan me dio exactamente lo que yo le di a él. Una decisión unilateral para acabar con todo. Sin consultar. Sin tener en cuenta nada. Descubrió que le había traicionado, y después desapareció. Y, de algún modo, ese silencio duele más que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Porque discutir habría significado que aún quedaba algo por lo que luchar. Desaparecer, en cambio, significaba que ya había decidido que no merecía el esfuerzo. Todo el mundo dice que me lo merezco. El aislamiento. El silencio. La completa desaparición de su vida. Y quizá tengan razón.
Le humillé de la forma más pública y dolorosa posible. En el peor momento. Con la peor persona. Convertí nuestro matrimonio en un chisme, y a su familia en daño colateral. Pero saber que mereces las consecuencias no hace que sea más fácil vivir con ellas. Estoy perdiendo el control intentando comprender cómo alguien puede borrar 5 años de su vida como si nunca hubieran existido. Cómo puede resistirse a la necesidad de obtener respuestas, de tener un cierre, de mantener una última conversación. La verdad es sencilla, aunque duela admitirla. Pudo marcharse porque yo ya me había ido antes. Cada vez que escribía a Ryan. Cada mentira. Cada momento a escondidas que elegí en lugar de mi matrimonio. Ya estaba saliendo de la vida de Ethan mucho antes de que él hiciera la maleta. Él solo lo hizo oficial. Cuando empecé la terapia, pensaba que de alguna manera me conduciría de nuevo hasta él. O al menos a conseguir que dijera algo. Cualquier cosa. Pero en realidad estoy aprendiendo a vivir con lo que hice. A convivir con el hecho de ser la antagonista de mi propia historia. A aceptar que no todos los finales traen una explicación. Y que no todos los errores merecen perdón. Ethan desapareció porque, a su manera, fue un acto de misericordia. Para los dos. Discutir habría sido sucio. Marcharse fue más limpio. Al final, me dio exactamente lo que yo buscaba con Ryan. Una vida sin él en ella. La ironía no se me escapa. Ahora que ya no está, es lo único que quiero recuperar. Soy la mujer que hizo el ridículo. La que arrastró a los suyos en su caída. La exmujer cuyo marido no gritó. No suplicó. Solo, desapareció. Y por fin empiezo a entender que este silencio. Este vacío. Esta nada. Es exactamente lo que me gané. Los demás lo entendieron hace 7 meses. Yo apenas empiezo a asumirlo ahora.